Saludos amigos y sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Bien, dejémoslo para los comentarios después con los contertulios, si acaso. Pero hay noticias realmente desconcertantes. Miren ustedes, les voy a leer una noticia que se ha publicado a mediodía y que ya está en las redes. La ministra Celaá, la ministra de Educación, hombre, tendríamos que decir aquí la antigua formulación del Ministerio, que era de Educación y Ciencia, porque es que la ministra parece ser también la titular del Ministerio de Ciencia, pero de ciencia avanzada, porque es que resulta que va por delante de todos los criterios científicos que hay en torno a los contagios del COVID-19 o del SARS-CoV-2. Bueno, pues vamos a ver, la noticia, vamos a ver si la localizamos de nuevo, aquí está. Mañana se va a reunir la ministra Celaá con las comunidades autónomas para determinar el procedimiento del ingreso del comienzo del próximo curso escolar, que será en septiembre. Y dice lo siguiente, ha explicado en declaraciones a La Sexta que absolutamente sí será presencial el curso 2020-2021 y que la última evidencia científica no sitúa a los niños como vectores importantes de la transmisión del coronavirus. ¿Qué dice la señora Celaá? Que todos los niños menores de 10 años no transmiten, no contagian el COVID-19, el coronavirus. Y de 10 años y 2 meses, ya si lo contagian. Miren ustedes, esta es la misma historia que el medio metro de Ciudadanos. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, de la distancia de seguridad estipulada en 2 metros, Ciudadanos tiene un comité científico, tiene que tiene ya pocos dirigentes en la cúpula, Ciudadanos, quiero decir, pero es que resulta que ahora tiene un amplio comité científico Ciudadanos que determina cuál es la distancia ideal para mantener la seguridad. Y lo estipula en 1,5 metros. Y va el gobierno y dice que sí. ¿Y el comité científico del gobierno qué criterio tiene? Miren ustedes, es un sinvivir, es una contradicción sobre la contradicción interminable. Pero en fin, hablaremos de esto y de otros asuntos. También hablaremos hoy de un tema sensible más adelante en la segunda fase de la tertulia. ¿Qué pasa con la inmigración ilegal que llega sin control a nuestras costas? Los que entran, lógicamente, con el control de haber sido avistados y conducidos en una embarcación a las costas almerienses, han podido llegar con la contaminación, han podido o no contagiar a fuerzas de seguridad del Estado, como por ejemplo a un policía nacional. Hablaremos con una persona que sabe de esto en los próximos minutos, no se lo pierdan. Y ahora saludamos a nuestros contertulios de la primera fase, que son pues Antonio Jesús Hidalgo. Muy buenas, ¿cómo estás, Antonio Jesús? Muy buenas, Antonio Felipe. Bien, ¿Qué tal? readaptándonos a la posible nueva normalidad que nos espera ya en la Sí, fase no, 3. pues fíjate, la nueva normalidad, no sé si tienen niños en edad escolar o niños menores de 10 años, que no son contagiadores, pero a partir de los 10 años parece ya que sí, que hay que tener cuidado con esos niños. ¿Estás en ese caso? No tengo hijos en edad escolar, mis hijos ya son bastante grandes, tengo de 25 y 20 años, pero sí es verdad que no sorprende las decisiones de este comité de expertos, autodenominado comité de expertos. Ya vimos las primeras decisiones con respecto a las mascarillas, que no hacían falta, ahora se convierten en imprescindibles. Ya vimos la variación con respecto a la distancia de seguridad. Primero se marcan 2 metros, ahora negocian con Ciudadanos, como tú bien indicas, a 1,5 metros. Parece ser que ese medio metro se ha perdido la negociación. Y bueno, y ahora nos sorprende con el tema de que los niños pueden ser asintomáticos, no sabemos si transmiten o no transmiten. Es verdad que siempre hemos tenido claro que es una situación compleja y una situación que hasta ha desbordado la ciencia. Pero yo sigo opinando lo mismo, es decir, la prudencia es la base de toda actuación y toda política pública que se tome en este sentido. Parece evidente que la reincorporación en el colegio o al colegio o a los centros de estudio en el mes de septiembre, cuanto menos deberían ser prudentes y plantear 3 escenarios posibles. Es decir, esta mañana escuchaba en el sentido de declaraciones que se han hecho de la Junta de Andalucía.
Al menos hay que considerar la posibilidad de que nos mantengamos en esta evolución de desaparición, entre comillas, de la pandemia, con lo cual la posible incorporación se puede realizar con casi normalidad, pero manteniendo ciertas distancias y ciertas precauciones. La otra posibilidad es que se produzca un rebrote, y en función a cómo se produzca ese posible rebrote, a la gravedad del mismo, habrá que plantear incluso la no incorporación y continuar con las clases telemáticas como se ha hecho hasta ahora. Y esa es la situación real, si es que no hay más. Claro. Muy bien, saludamos también a Víctor Hernández Bru. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal, cómo estás? Hola Antonios, muy bien, me alegro mucho de saludaros y de veros y de que estéis tan bien y tan lustrosos. La verdad es que desprendéis salud claramente a simple vista, ¿eh? Da gusto. Bien, estupendo. Muchas Igualmente te digo, Víctor. Menos mal, Víctor, que el gobierno únicamente atendía a criterios meramente científicos y puramente sanitarios en las decisiones que iba a adoptar para el confinamiento, la desescalada y la nueva normalidad. Menos mal que decía el gobierno que únicamente atendería a criterios científicos. Y de pronto sobra medio metro, los niños de menos de 10 años no contagian. Esto es un disparate. Menos mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que a estas alturas no hay nadie que se crea eso de los criterios científicos. Es decir, hemos dado tantísimos bandazos y han quedado tantísimas veces en el gobierno en paños menores que yo creo que a estas alturas nadie se cree eso de los criterios científicos. El gobierno ha hecho de la pandemia pues una magnífica excusa para intentar sacar rédito político. El problema es que le ha salido el tiro por la culata y no ha parado de quedar en evidencia una vez detrás de otra. Desde que el día 7 de marzo autorizaron y ratificaron la autorización y la indicación de que la gente debía ir a las manifestaciones del 8M y pues esta tarde ya sabes que tenemos sentado frente a la juez en Madrid al subdelegado de gobierno de Pedro Sánchez en Madrid para dar explicaciones sobre si ha podido o no incurrir en un delito grave con esa autorización, pues a partir de ahí todo, los científicos no han tenido nada que ver en todo esto, sobre todo porque un científico puede rectificar, pero es bastante difícil que un científico salga a portagayola, se tire a la piscina y no compruebe antes si hay agua. El científico es un tipo muy prudente por naturaleza, el político es un tipo imprudente por naturaleza. Y esta cascada, y pido perdón a Antonio por supuesto porque no va por él, pero esta cascada de rectificaciones se basa en que claramente, a simple vista, canta la traviata que son decisiones políticas, porque yo no he visto jamás esta cascada de rectificaciones cuando han hablado los científicos. Y no digamos nada, esta mañana también el debate, por llamarlo de alguna manera, entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Pedro Sánchez diciéndole a Pablo Casado que intentan a través del virus, del contagio, de la enfermedad, de la muerte, tratan de derrocar a su gobierno. Esto lo dice Pedro Sánchez, que utilizó un argumento falso para organizar una moción de censura y derrocar al gobierno de Mariano Rajoy, al gobierno del Partido Popular. Eso lo dice Pedro Sánchez porque utilizó un argumento que es falso. El argumento era que el Partido Popular había sido condenado íntegramente, el Partido Popular, por los tribunales de justicia en un caso de gran corrupción. Y era falso, y sigue siendo falso, evidentemente. Estamos hablando de dos personas del Partido Popular en dos pueblos de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, el caso es que, como vemos, el histerismo ha llegado al Congreso de los Diputados de una manera increíble y aquí, eso sí, yo, para resumir, utilizaría el argumento que ya utilicé en el comentario de hoy desde mi rincón. Y es que si tú coges el vídeo, la grabación de toda la sesión parlamentaria, le das velocidad al vídeo y le pulsas la pausa en un momento determinado al azar y pillas a la gente aplaudiendo. Le vuelves a dar otra vez a velocidad, vuelves a parar y hay gente aplaudiendo. Y es que se han enquistado, se han encapsulado los partidos políticos en una clara confrontación entre unos y otros. No se escuchan, no se responden las preguntas. Hay una encapsulación total y absoluta. Se han autoconfinado, perdón por la reiteración, pero se han confinado a sí mismos. Es increíble. Así no avanzamos en soluciones para la gente, Antonio.
Se ha perdido, bueno, yo llevo tiempo diciendo que en este sentido el gobierno ha perdido el sentido de Estado, el Parlamento ha perdido su sentido de debate, de legislativo, se ha controlado, se está controlando al Poder Judicial, o sea, es que este gobierno está atacando las bases, los pilares que sustenta a todo Estado de Derecho, es decir, que usted se eche la mano a la cabeza porque en una sesión de control al gobierno la oposición le pida responsabilidades con respecto a su gestión, pero señores, ¿dónde estamos llegando? O sea, si es que esa es la normalidad democrática. Vamos a ver, hemos visto los datos de la OCDE. ¿Por qué, si ustedes han hecho o defienden una gestión medianamente digna de esta crisis, por qué la OCDE nos pone como el peor país del mundo con respecto al impacto económico que va a tener esta crisis? Ya no la crisis, la gestión que hemos hecho de ella. Nos vaticina una caída del Producto Interior Bruto entre el 12 y el 15% en algunos casos, si hay un nuevo rebrote de la pandemia, cosa que no sucede con el resto de países. Es decir, hemos puesto de manifiesto sobre la mesa que hemos llegado tarde a la gestión de esta pandemia. Se ha fallecido por número o por millón de habitantes más personas que en otros países. Han muerto por falta de medios personal sanitario, personal de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Pero señores, ustedes no esperan que al menos la oposición le saque los colores en la sesión de control al gobierno. Pero es que además empieza a actuar la justicia, ya que ustedes durante este periodo han secuestrado el Parlamento o el anterior Parlamento sin actividad, han centrado o concentrado el poder en el mando único en el gobierno de la nación, intentando culpar ahora a cierta autonomía de alguna gestión errónea con respecto a la residencia. Pero señores, si ustedes han concentrado el poder y todas las decisiones en el gobierno central y en su comité de expertos, y cuando la justicia empieza a actuar, como bien indica Víctor, que hoy tenemos la declaración como imputado de un posible delito de prevaricación administrativa del subdelegado del gobierno por permitir una manifestación. Delegado del gobierno. Y además se llama Franco Pardo. Es que las desgracias no vienen solas. Por permitir una manifestación que probablemente ellos, casi con toda seguridad, tenían datos objetivos, como ha puesto de manifiesto el informe de la Guardia Civil firmado por el señor Pérez de los Cobos, que de inmediato han cesado, produciéndose una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Señores, pero sí que están superando todos los límites habido y por haber. Si es que no sé dónde vamos a llegar con este gobierno. Increíble. En fin, Víctor, ¿andas por ahí? Sí, yo estaba tomando notas porque, sinceramente, Antonio, yo te tengo que dar las gracias de que a veces me mezcles con personas que tienen, la verdad, una capacidad, una elocuencia y una capacidad organizativa mental como Antonio Jesús, que me parece realmente para mí un gran descubrimiento en política. Él no tiene un cargo electo, pero está en política y la verdad es que habla con una sencillez y una claridad y una capacidad de encadenar temas con una lógica aplastante que a mí, que sabes que me gusta un poquito hablar, yo me quedo realmente embelesado escuchándolo, sinceramente. Ha tocado muchos temas en muy poco tiempo, Antonio, que son de una importancia capital. Acuérdate que esta mañana en el radio, la última pregunta, ya casi sin tiempo, que os hacía a ti, a Rafa Martos, era de qué manera podía casar los informes de los organismos internacionales que están diciendo que España se va a desplomar económicamente, que el paro se va a disparar como nunca, que el Producto Interior Bruto se va a pegar un costalazo casi inédito. ¿Cómo casa eso con un gobierno que, mientras tanto, no solo no obedece a la Unión Europea desmontando chiringuitos y eliminando gastos superfluos, sino que añade aún más con lo de la paga esta de los 400 o de los 500 o de los 1.100 euros a la gente por no trabajar, empecinados en no, por un lado, buscarles trabajo y en el hipotético caso de no poder encontrárselo, pues mire usted, obligarles a hacer algo para que se ganen honradamente dinero y no regalárselo. Pero es que también ha dicho otra cosa. Bueno, yo recuerdo que te respondía esta tarde a esa pregunta. Digo, esto no casa con nada, es un divorcio en toda regla. Pero además me ha faltado decir, por falta de tiempo, con devolución incluida del rosario de mi madre. O
sea que... Como decía la canción clásica. Exactamente. Efectivamente. Pero es como todo, pero ¿qué es lo que casa en este gobierno? Si a mí, sinceramente, me da muchísima pena a la par que vergüenza ver a amigos míos del Partido Socialista decir amén continuamente a esta política de desastre, de incoherencia, de falta de rigor continua, una detrás de otra, porque no hay nadie en el PSOE de Almería capaz de plantarse y decir, mire usted, por aquí no. Lo hemos visto en otras provincias, aquí nadie respira, nadie se mueve, so pena de no salir en la foto. Pero es que decía Antonio también, hoy, yo estoy cansado de repetirlo esto, la sesión de control al Congreso, es que hasta eso lo están prostituyendo. La sesión del control al Congreso no es para que el presidente del gobierno diga lo mal que lo está haciendo la oposición. Perdone usted, pero no toca. En la sesión del control al Congreso, lo que toca es que sea la oposición la que fiscalice al gobierno. Mire usted a mí no venga a atacarme en la sesión de control, que no toca, que yo como oposición no tengo que darle cuentas a usted. Es al revés. Pero claro, un gobierno que se atreve a prostituir la judicatura, nombrando como fiscal general del Estado a una señora que ha sido ministra, que ha pertenecido a la estructura del gobierno, ¿cómo no va a prostituir y hasta qué punto no va a prostituir algo tan sencillo como una sesión de control? Y un último apunte en esta intervención, has dicho tú en este caso, Antonio, el tema de este gobierno que se permite decir las cosas que dice cuando en realidad es un gobierno derivado y dado a luz a partir de una moción de censura en función de una mentira como era que Mariano Rajoy era corrupto. Como te decía esta mañana, este es uno más de los paralelismos históricos que nuestra situación actual guarda con la Segunda República. Insisto, como te decía, y no me voy a cansar de repetirlo, régimen absolutamente ilegal, nacido de unas elecciones municipales que ni siquiera ganaron los republicanos, que las perdieron y solo ganaron en las grandes ciudades. En el 34, cuando gobernaba la derecha en la República, Alejandro Lerroux, que era un señor de centro que viró hacia la derecha cuando vio el desastre que era la República y los partidos republicanos, pues a este señor se le sublevaron en Barcelona los independentistas. Empujados por Largo Caballero del PSOE, se le sublevaron los mineros en Asturias. Hubo prácticamente una miniguerra civil en Asturias. No pararon de torpedear su gestión. Y cuando vieron que no podían con él, se inventaron 2 casos de corrupción que jamás se demostraron para que tuviera que dimitir. Aquello es lo que ha pasado ahora, lo que está pasando en el año 2018 aquí. Es que se repite milimétricamente. Pues sí. Y bueno, yo no me explico, la verdad, cómo es posible que haya todavía gente más o menos formada e informada sobre la Segunda República Española y que la hayan adoptado como un ejemplo de libertad, de democracia, de un cambio importante y un vuelco definitivo en la historia reciente de España. Y además no se... Yo qué sé, no se les pone, no se les pone la piel de gallina cuando se colocan esa bandera tricolor, porque la bandera tricolor de la Segunda República Española representa la mayor zafiedad política que se ha conocido en el último siglo. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente para todo. Mira, Antonio, perdóname un apunte. ¿Sí? Por cerrar este tema, mira, yo estoy ahora echándole un vistazo a un libro que ya había leído, que es esto, que pertenece a una colección del Mundo sobre historia, que aquí pues escriben diferentes autores. De verdad que se te caen los palos del sombrajo. Y la respuesta a lo que tú estabas diciendo es muy sencilla. Hay mucha gente, cada uno en su profesión, incluidos historiadores, incluidos catedráticos de historia, sí, que no hacen historia, hacen política. Evidentemente, el caso más flagrante es Fernando Martínez, que es un político que se ha dedicado a la historia, no un historiador que se ha dedicado a la política, pero no es el único, y en Almería tenemos más, y efectivamente han adoptado la Segunda República como ejemplo de democracia, cuando la Segunda República era un ejemplo de terrorismo de Estado. Era un país absolutamente insostenible, como reconocían los propios dirigentes de la República, el propio Manuel Azaña, el propio Niceto Alcalá Zamora lo tienen escrito. Era un desastre de país, y a eso nos quieren llevar. Pues bien, bueno, eso intentan. Intentan, quieren y lo intentan, no solamente quieren. Es que una cosa es el deseo y otra cosa son las pautas de comportamiento que se están aplicando para conseguirlo. Que ya ha empezado estamos en la escalada de otra cosa, no precisamente la vírica. Estamos en otra escalada, que es el cambio de la configuración que tenemos ahora mismo de Estado de Derecho y de democracia. Bueno, pues ha dirigido una serie de palabras que yo comparto 100% y elogios a la quietud,
en el debate de Antonio Jesús, al conocimiento sensato, prudente, y yo me pregunto, ¿queda alguien más como Antonio Jesús en Vox? Porque vamos a ver, ¿qué ha pasado Antonio Jesús con el dirigente del partido en Las Salinas, en Roquetas de Mar? Bueno, muchas gracias por vuestro elogio. La verdad que viniendo de vosotros, de los grandes de la comunicación en Almería, me emociona y os agradezco muchísimo. Bueno, lo de Juan Cabrera responde probablemente a un mal, probablemente no, responde a un mal uso de las redes sociales. Este señor era coordinador de zona en Roqueta, porque Vox en su estructura orgánica interna tiene los coordinadores locales, digamos los generales del término municipal, y luego aparte se han designado unos coordinadores de zona por barrios, probablemente por llegar más a la ciudadanía y tener más contacto con los vecinos. Y bueno, a este señor ya se le advirtió hace tiempo de que no se mezclaran sus publicaciones personales bajo la sigla o el logotipo de Vox. Nosotros respetamos la vida privada de nuestros afiliados o de nuestros cargos, pero sí es verdad que no queremos que se mezclen sus manifestaciones o sus actuaciones públicas con las del partido. Probablemente este señor es un afán de defender o de un poco criticar las movilizaciones que están llevando a cabo con el tema del fallecimiento a manos de la policía en Estados Unidos del ciudadano Floyd, creo que es el apellido, ¿no? Sí, George Floyd. George Floyd, efectivamente. Pues no sé, a título personal, confieso, si esa composición la hizo él o la compartió de alguien. Lo que sí está claro es que cogió la foto del niño Gabriel Cruz, que ya de por sí es algo lamentable, coger la foto de un fallecido y más de un menor, sin la autorización de los padres, y publicarlo bajo un texto bastante desafortunado. Con lo cual, sí, Vox en ese sentido no ha tenido más remedio que cesarle y pedir disculpas en nombre de nuestro partido. Y creemos que es que a nosotros nos mira especialmente con lupa cualquier tipo de actuación, cualquier tipo de error que se comete, y ha trascendido demasiado para lo que realmente es la trascendencia del hecho. Pero bueno, reiterar las disculpas del grupo. Claro, ahora estamos en otra que me parece más escabrosa, más zafia, y es realmente inadmisible. Yo creo que automáticamente Vox se la ha expulsado a la concejal, en este caso habría que decir concejala, de Galapagar, ¿puede ser? De Galapagar, sí. Que se ha dirigido a Marlaska en unos términos, no sé yo, Víctor, si tú conoces los términos en los que se ha dirigido a Grande Marlaska. Son irreproducibles. No tengo el placer de conocer esos términos, pero no sé si, yo sí voy a reproducir otros términos, no sé si serán tan graves como ese es maricón, como dijo Dolores Delgado, hoy fiscal general del Estado. No sé si mucho tan grave como eso. Mucho peor, que eso, ¿no? Mucho peor. Lo digo porque a Dolores Delgado, en lugar de castigarla, la han premiado primero con un ministerio y después con una fiscalía general del Estado. Ya. Pero en fin, que yo creo que esta carrera de a ver quién la hace más gorda, a ver quién produce la mayor escatología, quién produce, digamos, la mayor altisonancia en el discurso y yo qué sé, en el desprecio, porque es que hay algunos calificativos que ya es que son insultos, si es que en definitiva son insultos. Yo no sé si esto obedece a, digamos, una necesidad de descollar de alguna manera, de estar ahí, de ponerse en suerte a nivel político, a nivel de redes, a nivel de popularidad. No sé, ¿a qué obedece esto realmente? Obedece a lo que estamos hablando, a lo que muy bien decía Víctor y tú también. Es decir, obedece a la degeneración tanto institucional como de la clase política. Es decir, no podemos caer en esa bajeza lingüística ni moral. Es decir, señores, las instituciones tienen que estar representadas por personas con formación, personas con coherencia y personas con prudencia. Es decir, y al final el debate político tiene que ser eso, un debate político, y no se puede caer en el insulto, no se puede caer en las provocaciones, que en eso tengo que reconocer que es un mago Pablo Iglesias, en ese sentido, en lanzar ciertas cuestiones o ciertas provocaciones para que nosotros entremos. Es decir, otro día lo que hizo acusando, entre comillas, sin atreverse, a Vox de estar detrás de un golpe de Estado, bueno, eso responde a la bajeza
moral de este señor y no podemos entrar al trapo en ese sentido. Tenemos que demostrar educación y saber estar con respecto a ello. Bueno, la semana pasada no tuvimos la oportunidad de daros a conocer a vosotros, los contertulios y también a toda la audiencia de Interalmería Televisión, de un fotomontaje digital que es el del Pingurucho. Ya lo tenemos. Y entonces, bueno, creo que sería interesante porque, claro, hay que, entre col y col, lechuga. ¿Cuál es el tema ahora mismo importante todavía en Almería? Aunque parece ser que hay un receso en cuanto al debate. Yo no sé si se han aplacado un poco los ánimos o siguen todavía ahí con la amenaza de llevar el tema a los tribunales de justicia, como es el caso del portavoz de Ciudadanos, por la remodelación de la Plaza Vieja, traslado de Pingurucho, y luego también trasplante de los ficus nítida o benjamina. Bueno, en fin, que todo esto parece que está un poco tranquilo, pero en algún momento tendrá que resurgir. Vamos a ver si recuperamos esas imágenes, efectivamente aquí la tenemos. Así es como quedaría en este fotomontaje, una digitalización, en definitiva, que traslada virtualmente el Pingurucho de los Colorados, tal cual es, evidentemente, conocemos en la Plaza Vieja, y con unas medidas muy proporcionadas respecto del paisaje que vemos en el Parque de Nicolás Salmerón, lo colocan en la futura ubicación. Decidme si veis o podéis criticar, digamos, el nuevo ámbito en el cual se va a instalar este Pingurucho. A ver, por ejemplo, bueno, Antonio Jesús. Vale, nosotros en un principio ya mostramos en el Pleno el apoyo a la reforma de Plaza Vieja y al traslado del Pingurucho. En un principio la información con la que contamos era que se instalaba en la parte baja de la Rambla, probablemente a la altura enfrente de Gran Hotel. Y lo veíamos muy viable desde el punto de vista de la mayor visibilidad que se le iba a dotar en esa ubicación. Pero también es verdad que ahora con el cambio de criterio por parte de la gerencia de urbanismo y del equipo de gobierno, nosotros llevábamos tiempo trabajando en torno a posibles actuaciones o posibles mejoras u obras de rehabilitación o reutilización con respecto al Parque Nicolás Salmerón, porque entendemos que es digamos, el pórtico de entrada a la ciudad de Almería y está relativamente abandonado en ese sentido. Es decir, casi todas las actuaciones, casi todo tipo de actividades que se realizan en la ciudad se concentran en torno a la Rambla, la Plaza Mayor, y es verdad que ese parque necesita de una serie de actuaciones y de una serie de mejoras. Probablemente que se mejore la iluminación nocturna, porque quien pasea por allí tiene la oportunidad de ver por la noche que se convierte un poco un tanto peligroso, con poca iluminación. Entonces, en ese sentido nosotros apostamos porque se actúe en ese parque, y si probablemente la primera actuación puede venir por la ubicación del Pingurucho y la posible mejora del entorno donde se pretende ubicar, pues lo vemos con muy buen atino en ese sentido. Víctor, ¿le encuentras algún calificativo, digamos, especial a este nuevo cambio o ubicación diferente? Bueno, yo quisiera decir dos cosas. La primera, muy particular sobre esto, y luego algo un poco más general derivado de este asunto. En el asunto particular del Pingurucho, a mí que ahora hay determinadas personas o grupos en la ciudad que me toman como un abanderado del cambio del Pingurucho, yo sinceramente cuando se empezó este debate me daba igual que el Pingurucho se quedara donde estaba o se trasladase al Parque Nicolás Salmerón, porque creo que en los dos sitios está bien. Es decir, yo no lo veo excesivamente estorbo dentro de la Plaza Vieja. ¿Por qué me he convertido en un adalid de que el Pingurucho pase al Parque Nicolás Salmerón? Pues por lo de casi siempre, porque me topo con una serie de grupos de presión que están convencidos de que en la ciudad o en la comunidad autónoma o en el país o en el mundo hay que hacer justo exactamente lo que ellos quieran, y todo lo contrario de lo que sea su voluntad, pues es fascismo, es machismo, es nazismo, es terrorismo o es la Biblia en pasta. Y entonces es cuando... Claro, sí, es cuando en mí sale ese rebelde que dice, no, mire usted, pues no, porque no se trata de hacer lo que queráis vosotros, sino lo que quiera la mayoría, que, insisto una vez más, ha hablado democráticamente en las urnas hace aproximadamente poco más de un año.
Evidentemente, profundizando en el asunto, veo el Pingurucho en esta nueva ubicación y me gusta mucho más que en la Plaza Vieja. Primero, porque creo que la Plaza Vieja, en el modelo que nos han presentado virtual, queda bastante mejor, pero esto es un criterio estético que no va a ningún sitio, porque como el mío, entiendo y admito que habrá otros radicalmente opuestos, y también me gusta mucho más el Parque Nicolás Salmerón con el Pingurucho ahí puesto. Dicho esto, quiero recordar o quiero incidir en que en este tema del Pingurucho lo que está subyaciendo es lo de siempre. Es decir, una serie, como decía, de grupos que están acostumbrados desde su posición de suficiencia moral, de superioridad moral, a que en cuanto sale alguien con un criterio diferente, sueltan 4 descalificaciones, de esas que siempre se les ha tenido mucho miedo. Ay, madre mía, que me han llamado fascista. A ver si va a pensar la gente que soy un fascista. Ay, madre mía, que me han llamado machista. Madre mía, que me van a dejar de hablar mis amigos. Bueno, la reacción ante todo eso siempre ha sido tradicionalmente pues esconderse un poco, callarse, dejar que pase la tormenta. Bueno, pues afortunadamente creo que ha llegado un momento en el que hay muchos que no nos vamos a callar, que nos importa tener narices que nos digan lo que nos digan. ¿Qué es más? A mí particularmente me retroalimentan, me hacen más fuerte. Y cuanto más idioteces me digan, porque es que el otro día salió un señor que es pues uno de estos clásicos de toda la vida, de los estudiosos eruditos de Almería, que luego también hay que preguntarse con quién ha empatado cada uno, diciendo que yo era un fiel escudero del ayuntamiento. Es decir, que si tú en esta polémica estás a favor del ayuntamiento, eres un fiel escudero. O a favor del ayuntamiento, no, a favor del criterio del ayuntamiento. Eres un fiel escudero. Si estás en contra, entonces eres un tío normal, objetivo, neutral y que, bueno, como hay que ser. Es decir, aquí el raro es el que está en contra de mi criterio, pero no raro, sino que es que hay que prácticamente arrinconarlo y eliminarlo. Yo quisiera decirle a este señor, que no lo voy a nombrar porque seguro que a vosotros no hará gracia que no nombre, pero que a mí me importa 3 narices, quisiera decirle a este señor que después de 25 años trabajando en esto, he trabajado para todos los partidos políticos, para ayuntamientos de distintos signos, para 10 medios de comunicación de distintos signos. El fiel escudero será su padre, porque uno ya está un poco harto de imbéciles que digan tonterías. Bueno, muy bien. Parece ser que has dejado claro que te va a la marcha. Pero muy poco. Bueno, que te va a la marcha. Efectivamente. Bueno, para soy como Antonio, pero justo al contrario. Que Antonio tampoco es muy templado, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, pues cuando tiene que decir las cosas no las dice de la manera enfática como tú las expresas, pero bueno, en fin. Yo admiro a la gente que se expresa como Antonio. Claro, cada uno es cada uno, ¿eh? Muchas gracias, Víctor. Exactamente. Muchas gracias. Y como dicen en Murcia, cada uno es cada uno y 6 media docena. Bueno, vamos a terminar ya la primera fase y quería preguntaros una cosa. Oye, ¿es normal que a la fecha que estamos todavía no se haya decidido, no se haya determinado sobre si vamos a tener o no vamos a tener operación Paso del Estrecho, con la cantidad de movimiento que eso genera? La cantidad, lógicamente, en estas circunstancias, de riesgo que también conlleva, a nivel sanitario fundamentalmente, pero claro, es que ese movimiento, esa masa social tan importante de más de 3 millones de personas, en tan solo un movimiento de 15 días más 15 días, porque no estamos hablando desde junio hasta agosto, que es, digamos, la acotación del Paso del Estrecho, sino que hay unos días previos que son de máxima intensidad y los días de regreso también a mediados de agosto que son también de alta intensidad. ¿Es normal que no se haya decidido esto todavía? La verdad que no es normal, o sea, pero bueno, hay que entender que a la vista de los acontecimientos, como estamos viendo, como tú indicabas antes, la premura y la variedad de las resoluciones y de las decisiones que se toman con respecto al gobierno tampoco nos sorprenden. Pero sí es verdad que para dar una opinión con respecto a la decisión de suspender el Paso del Estrecho, la mía particular es muy sencilla. Es decir, aquí lo que estamos en derecho es una cuestión que se llama que es la valoración del bien jurídico protegido. Es decir, lo que estamos protegiendo es la salud. Y yo creo que por encima de la salud no hay ningún bien jurídico que esté. Si aparte el bien jurídico que está en contra de ese que es la salud, en este caso es la economía que supuestamente o los beneficios que nos pueda reportar ese Paso de Estrecho, yo tengo la decisión bastante clara. Es decir,
yo creo que el paso del estrecho realmente a España realmente lo que supone prácticamente son costes más que beneficios. No, eso es cierto, y además desde hace ya, es que es invariable. Yo no sé si habrá algún matiz que haya cambiado en los últimos años, pero desde los tiempos que era concejal Esteban Rodríguez, yo una vez en una entrevista le pregunté a Esteban Teleforo, le pregunté, señor concejal, bueno, esto también para el Ayuntamiento de Almería será, bueno, pues un beneficio, genera una serie de ingresos. Me dijo, no, son gastos en limpieza, en seguridad, en salud, en tantas y tantas cosas, en todas las facetas municipales, porque es que, dice, y me dijo una cosa que se me quedó grabada, dice, es que ni las botellas de agua mineral las compran a establecimientos almerienses. Es que ni eso. No dejan el beneficio de una botella de 1,5 litros de agua. O sea, que ni eso. O sea, que todos son dolores de cabeza. Eso sí, para la autoridad portuaria sí son beneficios. Lo que pasa es que, claro, la autoridad portuaria, siempre históricamente, todas las autoridades portuarias, las juntas de obras del puerto históricamente, lo que no han pensado jamás es en el beneficio de la ciudad o los beneficios que podría aportar el puerto a la ciudad, pero sí se han nutrido de los servicios de la ciudad para beneficiarse las diferentes autoridades portuarias. Eso sí ha sido a la inversa siempre. Pero es que aparte yo creo que no es viable desde el punto de vista, digamos, físico, la ubicación de todos esos vehículos en el puerto para mantener una determinada distancia de seguridad a la fecha en la que estamos. Es decir, que estamos a mitad de junio y estamos al inicio de esa campaña en condiciones normales. O sea que yo creo que es una decisión que debe adoptarse ya y además en sentido negativo. Bueno, estamos ya 41 de mayo. Bueno, pues Víctor, sobre este asunto que ahora le daremos continuidad. Bueno, yo primero, si me permite, voy a anunciar algo que no está del todo cerrado, pero que es prácticamente cerrado, y es que mañana en Es Radio Almería, en Es la Mañana, entre las 12 y la 1:35, como siempre, vamos a entrevistar, está casi cerrado, al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, porque, bueno, más allá de que él sea una autoridad autonómica, él es el responsable desde el punto de vista institucional de este asunto, y la operación Paso del Estrecho en Almería como en Cádiz, pues es algo de una sensibilidad muy especial y queremos, y parece ser que él nos va a dar las explicaciones pertinentes. Yo, sinceramente, creo que hay que tener en cuenta muchos factores. Creo que, evidentemente, como dice Antonio, el primero es la salud, y creo que estamos ante una avalancha tal de ciudadanos imposible de controlar desde el punto de vista de la salud, que hoy por hoy en España y en Almería no se puede ir a un campo de fútbol, no se puede ir a una discoteca. Me parece un disparate que se te puedan meter tantos miles de personas de golpe, insisto, sin control ninguno de la situación sanitaria en la que vienen. Y con respecto a lo que habéis dicho de los gastos y lo que supone la OPE siempre para España, yo no es algo que haya pensado nunca, pero se me ocurre, imaginamos cómo afrontarían, por ejemplo, Alemania o Francia la operación Paso del Estrecho si ellos estuvieran en el sitio geográfico que está España. Es decir, ¿realmente se comportarían igual? ¿Lo harían igual? ¿Se trataría de sacar un beneficio mayor del que pueda sacar España de esa operación Paso del Estrecho? Es una reflexión que se me acaba de venir a la cabeza. Lo ha sacado siempre y lo ha hecho en todos los ámbitos. Acuérdate de una localidad, Perpiñán, por ejemplo, para el control de frutas y hortalizas de España, y concretamente de infausto recuerdo para los productores y comercializadores de la provincia de Almería. Perpiñán. Claro. Pues ahí tienes un ejemplo, claro, y lo extiendes para cualquier otra actividad industrial y económica. Bueno, pues Antonio Jesús, ¿alguna cosa más que añadir muy brevemente, que nos vamos ya? Nada, agradecer vuestro elogio, ha sido una tarde bastante fructífera y espero que no me pidáis el número de cuenta para llevar a cabo alguna remuneración. Bueno, el teléfono ya lo tenemos el número de teléfono, pero para estas cosas, ¿eh? O sea, no seamos mal pensados. Muchas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros este rato. Muy bien, muchas gracias a ti, Antonio Jesús, y hasta la próxima semana. Víctor, continuamos, ahora nos vemos. En la segunda fase de la tertulia volvemos ahora mismo aquí en Interalmería Televisión. Hasta ahora, amigos.